Vamos entonces. Ya. Todo lo que tenga que ver con la reunión nuevamente, si quieren ver después el audio o ver nuevamente el video, ¿ya? Lo comentan, ¿cierto? Y lo trabajan después ahí con la señorita Paulina, ¿ya? A ella le preguntan por qué la grabación, ¿cierto? Se está haciendo y yo le envío, ¿cierto? Las dos grabaciones que vamos a tener ahora a ella, ¿ok? ¿Ya? Para que lo tengan presente, ¿ya? Eso, ¿ya? De acuerdo a la pregunta que existía por ahí. Ya, pues, vamos entonces. Estoy abriendo aquí las ventanas porque tengo que tener el chat abierto y para aceptar las personas. Listo, ahora sí. Ya, chiquillos, vamos entonces. Estábamos en el ejercicio número 7, ¿ya? En el ejercicio número 7, entonces, vamos a ir nuevamente, vamos a poner el lapicito para rayar, aquí estamos, ¿ya? En el número 7 dice claramente, teníamos una torre que proyecta una sombra. ¿Ya? Vamos a dibujar, ¿cierto? La silueta nomás, ¿ya? De la torre. Ahora me quedó más chueca, ¿ya? En delante me había quedado más derechita, pero no importa. Esta torre, ¿cierto? Proyecta una sombra, ¿ya? ¿Ok? Vamos a poner aquí, esta es la torre de TV, ¿ya? Ya. Vamos entonces, una torre de televisión proyecta una sombra que mide 50 metros de longitud. ¿Quién mide 50 metros? La sombra. Entonces tenemos 150 metros la sombra, ¿cierto? Que proyecta esta torre. ¿Ok? Ahora, de acuerdo a esto, ¿cierto? Dice, a 148,8 metros del pie de la torre. Fíjese bien, aquí está el pie de la torre, abajito, ¿ya? Dice que a 148, aquí vamos a poner, ¿ya? Todo esto aquí, ¿cierto? Mide 148,8 metros, ¿ya? Dice, en esa misma dirección se encuentra, dice, un poste. Aquí hay un poste, ¿ya? Aquí hay un poste, ¿ya? Ese le vamos a poner ahí, que es el poste, ¿ya? Hay un poste que mide 1,6 metros, 1,6 metros de altura, ¿ya? Dice, sabiendo que los puntos extremos de la sombra que proyectan la torre, este aquí, y el poste coinciden. Entonces estamos perfectos, aquí estamos. Me preguntan, ¿cuál será la altura de la torre? Aquí tenemos X, va a ser entonces la altura de la torre, ¿ya? Eso es lo que andamos buscando, ¿ok? Ya, aquí tenemos entonces el dibujito. Hacemos la misma comparación a través de lo que es, ¿cierto? Todo esto de la comparación que habíamos hecho anteriormente. Partiendo desde aquí, pero falta algo. La sombra y la altura. Exactamente, pero no tenemos la sombra del poste, ¿cierto? ¿Cómo podemos obtener la sombra del poste? Esta que está acá, porque no la tengo, no tengo la sombra. ¿La podré obtener o no? Para Restando los eso, 150. excelente, muy bien. A esto que mide 150, le voy a quitar el 148,8 metros y me va a dar esta sombra que está aquí. ¿Cuánto me da eso? 1,2 metros, ¿ok? 1,2 metros será entonces esa altura. ¿Estamos? Ya. Bien. Frente a eso entonces, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Continuamos. Chiquillos, ¿alguno de ustedes, cierto, se puede conectar con sus compañeros? Porque me están preguntando por ahí, ¿ya? Que se conecten nuevamente al mismo link, porfa, ¿ya? ¿Ok? Para que no tengan problemas, ¿ok? Igual voy a poner ahora, ahí está hablando la señorita Paulina, ya, ok, ya. Vamos entonces, continuemos nosotros. Tal como me decían ustedes, ¿cierto? Partimos desde acá. Ahora sí, para hacer la proporción, la voy a escribir a este otro lado, ¿ya? Tenemos sombra, altura. Sombra del poste, 1,2. Altura del poste, 1,6. Listo. Vamos ahora. Sombra de la torre. ¿Cuánto mide la sombra? Todo esto. O sea, 150. 50. Excelente. 150, perdón. Ahora, altura de la torre, que es X, que es nuestra variable. ¿Ok? Nuestra incógnita que tenemos que buscar. ¿Ya? Y tenemos lista la proporción. Recuerden, sombra del poste, altura del poste. Sombra de la torre, altura de la torre. ¿Ya? Multiplicamos cruzado. Vamos entonces. 1,2 lo multiplico por X es igual a
1,6 multiplicado por 150. 1,2x entonces, al hacer la multiplicación de 1,6 por 150, nos da 240. ¿Ya? Ahora, la x está multiplicada por 1,2. Este 1,2 pasa al otro lado dividiendo. X entonces es igual 240, ¿ya? Dividido, ¿cierto?, por 1,2. ¿Estamos? Al hacer esta división, entonces, el valor de x nos va a dar. ¿Cuánto nos dio ahí? 240 dividido 1,2. ¿Cuánto les dio? A ver si alguno ya hizo el 200. cálculo. 200, correctísimo, ¿ya? 200 metros, ¿ya? Aquí no importa, ¿cierto? Dar una respuesta porque es de alternativa. Por lo tanto, elijo solamente la alternativa. Lo bueno de trabajar o de resolver ejercicios con alternativas, ¿ya? Es que no tengo que explicar cómo yo lo hice, ¿ya? Simplemente elijo mi alternativa, ¿ok? ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que debo hacer? Siempre escribir el desarrollo y una respuesta cuando la pregunta no tenga alternativas y sea de desarrollo. ¿Ok? Me den el espacio para resolverlo, ahí sí tengo que escribir. ¿Ya? Pero las alternativas no me dicen que las justifique. Solamente tengo que elegir la que usted considere correcta. Por eso, cierto, es importante que usted elija la forma de cómo yo puedo resolver estos ejercicios. ¿Vale? Y pueden haber muchas. Usted elige la forma que a usted le sea más cómodo. ¿Ok? ¿Estamos? Ahí entonces está el ejercicio número 7. ¿Ya? Si no hay alguna pregunta, ¿ya? Pero frente a la puerta y comienza a gritar. Si no hay preguntas, entonces vamos a borrar todos los monitos y continuamos. ¿Ok? Ya. Vamos entonces. No, llegué atrasada. No se preocupe. Ya va a estar en la grabación que después, cierto, puede revisar. ¿Dale? Vamos al siguiente ejercicio. Así que tranquila, no se preocupe por eso. Voy a desactivar un audio aquí. Ahí sí. ¿Ya? Vamos entonces. Tenemos en la página 58, ¿ya? De la guía número 2 del manual del estudiante aparece el ejercicio número 8, que es la continuación del anterior. ¿Ya? Fijémonos aquí que es importante, ¿cierto?, tener presente cómo vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Que ofrece ciertos nuevos desafíos, pero también, ¿cierto?, se puede resolver y no deberíamos tener ningún problema al tratar de trabajar con él, ¿ok? Ya, voy a poner mi lápiz, ¿ya? Aquí, ahí estamos, listo. Vamos entonces, leamos. Lo primero siempre, recuerde, una lectura comprensiva, ¿ya? Dice, en la figura se representa un poste y una niña. Ya, aquí está el poste, ¿verdad? Como un rectángulo, ¿verdad? Y la niña que apenas se ve ahí un poquito, ¿ya? Dice, si la niña tiene una altura de 1 metro, le ponemos la altura de la niña, 1 metro, ¿ya? Y después dice, las sombras del poste y de la niña miden 7 metros y 50 centímetros, ¿ya? Vamos, esta altura, esta sombra del poste, perdón, dice, todo esto dice que mide, a ver, aquí, perdón, ¿ya? Mide, perdón, vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? Mide 7 metros, ¿ya? ¿Ok? 7 metros, ahí estamos, ya. La altura entonces del poste mide 7 metros y la sombra de la niña, ¿cuánto dice que mide? La sombra de la niña. 50 centímetros, ¿ya? Y aquí ya algo está sonando mal, ¿cierto? ¿Por qué está sonando algo mal? ¿Por qué? Porque tenemos algo aquí que debemos cambiar. ¿Y qué debemos cambiar? Mire, la altura de la persona es 1 metro. La sombra del poste, 7 metros. Pero la sombra de la niña son 50 centímetros. Entonces, 0,5. aquí exactamente los 50 centímetros tengo que pasarlos a metros. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo transformo los centímetros a metros? ¿Ya? Es una buena pregunta. Ahora, lo podemos hacer a través de una regla de 3 simple de comparación. Por ejemplo, ¿ya? Vamos haciendo lo mismo. Por ejemplo, nosotros sabemos que 1 metro, ¿cuántos centímetros tiene? 1 metro, ¿cuántos centímetros tiene?
¿Alguien sabe? 100. Bien, correctísimo. Entonces comparamos aquí. Ponemos los metros y abajo los centímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros, ¿ya? Y X metros, que no sabemos cuántos son, equivalen a estos 50 centímetros. ¿Ok? Y aquí, ¿cierto? Metros, metros que no sabemos, centímetros que sí sabemos que son eso, ¿ya? Entonces, comparamos y hacer esta proporción también, ¿cierto? Nos va a ayudar a encontrar X metros que son estos 50 centímetros. Multiplicamos cruzado y nos queda 100 por X es igual a 1 por 50. Me quedará entonces 100X es igual a 50, divido por 100, ¿ya? Porque está multiplicando el 100, pasa dividiendo, y me quedan 50 dividido 100. Y eso, ¿cierto? Son 0,5 metros. Y ahora, en vez de ocupar estos 50 centímetros, yo voy a ocupar 0,5 metros. Y eso es lo que vamos a trabajar. ¿Ok? ¿Estamos, chiquillos? ¿Ya? Entonces, vamos ahora. Me piden calcular la altura del poste. Y eso es lo que vamos a trabajar. Como no la sabemos, vamos a poner X. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Fíjese bien, estas líneas punteadas nos indican que son paralelas. Si yo las junto, va a coincidir por aquí, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar a comparar, tal como lo hemos hecho. Sombra, altura, ¿ok? Vamos entonces. Vamos con la niña. Primero, la sombra de la niña. ¿Cuánto mide? 0,5, ¿ya? Lo comparamos con la altura de la niña, que es 1, ¿ya? La otra razón sería, sombra del poste, 7, altura del poste, X. ¿Listo? Sombra de la niña, 0,5 metros, altura de la niña, 1 metro. Altura del poste, 7 metros, perdón, sombra del poste, 7 metros, altura del poste, lo que andamos buscando, X, ¿ya? Multiplicamos cruzado entonces, como siempre, 0,5x o por x, que es lo mismo, y al otro lado 1 por 7, ¿ya? El 0,5 está multiplicando, pasa dividiendo, y el 1 por 7 sabemos que es 7, la tabla del 1, ¿verdad? Se divide por 0,5. Y esta x que corresponde a la altura, no esta otra x porque esto es un cálculo aparte, ¿ya? Esta x que corresponde a la altura, ¿verdad? Nos quedaría el resultado de esta división. Y el resultado de esta división, ¿cuánto les da? 14. Perfecto, muy bien, 14 metros. Y ahí estamos, alternativa C. ¿Ok? Y ahí está entonces resuelto el ejercicio número 8. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, siempre, usted... Profe, Sí, cuénteme. el número, no sé si termina acá, el número 7 llegó atrasado un poquito por conectar. ¿Me puede dar una vuelta, por favor? ¿Se puede? Ya, sí, no hay problema. Aunque después también igual lo pueden revisar en el video, ¿ya? Porque esto está siendo grabado, así que después lo pueden revisar. Pero lo vamos a hacer un resumen, ¿cierto? Antes de trabajar o continuar. Sí, ningún problema, ¿ya? Retomemos entonces. Sí, porque es la segunda persona que me lo pregunta, entonces vamos a hacerlo. No hay problema, ¿ya? Fíjese bien, tenemos entonces una torre de televisión proyecta una sombra que mide 150 metros. Aquí vamos a dibujar la torre, ¿ya? Aquí está la torre de televisión. Y dice que proyecta una sombra de 150 metros, ¿ya? Ahí está, ¿ok? Y dice, a 148,8 metros, ¿ya? De longitud, ¿cierto? Del pie de la torre, aquí está el pie de la torre, dice que aquí, vamos a poner, aquí tenemos 148,8, ¿ya? Dice que se eleva un poste, ¿ya? Y que este poste, ¿cierto? Tiene una altura de 1,6 metros de altura, ¿ya? Entonces, vamos a proyectar la sombra, y aquí, ¿cierto? Hay un poste, ¿ya? Y este poste, ¿cuánto me dice que mide? 1,6. 1,6 metros, ¿ya? Entonces, ¿qué me están diciendo? Sabiendo que los puntos extremos de la sombra de la torre y el poste coinciden, aquí, me preguntan cuál es la altura de la torre. La altura de la torre la vamos a poner X, que está la torre, ¿verdad? Bien. Seguimos la comparación. Sombra, altura, ¿ya? Pero aquí nos falta la sombra del poste. Y la sombra del poste, esta que está aquí, ¿cierto? No la tenemos, pero la podemos obtener restándole a 150 el 148,8. Y eso, ¿cierto? Nos va a dar 1,8.
2. Por lo tanto, ya tengo la sombra y puedo establecer la proporción. La proporción sería sombra 1,2, altura 1,6. Lo comparo con sombra del poste, que serían 150, con altura del poste, que sería X. Multiplico cruzado y nos quedaría, ¿cierto? 1,2 por X se multiplica con 1,6 por 150. Resuelvo esta multiplicación y nos quedaría, ¿cierto? 1,6 por 150 nos da 240. 1,2 que está multiplicando pasa dividiendo. 240 dividido 1,2. Y el resultado de esta división nos va a dar entonces 200. ¿Ya? 200 metros. ¿Ya? Que es el resultado de ese número 7. Ahí está, chiquillos. ¿Ya? Retomé entonces la número 7 para que todos estén al día, ¿cierto?, con ese ejercicio. ¿Ok? Ahora sí. Sí, vamos al otro, profe. Sí, estamos bien. Perfecto, vamos nomás al otro. Ok, ningún problema. ¿Ya? Vamos a borrar entonces y continuamos. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias. De nada, pues Muchas gracias. chiquillos, no se preocupe. ¿Ya? Para eso estamos acá, para ayudarnos y apoyarnos. ¿Ya? Vamos entonces. 9. Tenemos ahora el ejercicio número 9. ¿Ya? El ejercicio número 9 es una comparación a través de, ¿cierto?, cómo yo establezco una relación de comparación acá, ¿ya? De acuerdo a estos dos triángulos. Aquí están los dos triángulos, pero el ángulo recto está en posición diferente. Por lo tanto, eso es lo que vamos a buscar acá. Mire, fíjese bien. Aquí tengo el lapicito ya. Vamos a comparar. Fíjese bien, el ángulo recto que está acá arriba lo voy a escribir acá abajo, para que quede, ¿cierto?, proporción. Mire, vamos a dibujar el triangulito chiquito, ¿ya? Tenemos, aquí está la A, en el ángulo recto está la N, ahí está, y al final la punta estaría la N. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, este triangulito ahora lo puedo comparar con el triángulo grandote, ¿ya? Porque ahora están en la misma posición. El triángulo grande es A, B, C. A, B y C, ¿ya? Dice, en la figura la razón, aquí, AN, sería esta. La compara con NM, con esta. Por lo tanto, al trabajarla con esta razón equivalente, ¿cuáles serían los lados que comparo? Sería este, ¿cierto? AB Correcto. ¿Con quién lo comparo? Con con BC. BC. Excelente, muy bien. Y ahí, ¿cierto?, tenemos la alternativa correcta, que sería la alternativa B, ¿vale? Eso era tan simple, ¿verdad?, como dar vuelta al triangulito y ubicarlo en la posición correcta para hacer las comparaciones. ¿Listo? ¿Ya? Nada más que eso, ¿ya? Este triangulito, ¿cierto?, poniendo las mismas letras, ¿cierto? Ahí está el ángulo recto, la N, la puntita, ¿cierto?, del otro extremo es la M, arriba, y la punta, ¿cierto?, A. Ahí está. ANM. ANM, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, hago la comparación con este triángulo grandote ABC, ¿ok? Porque estando en la misma posición, puedo hacer, ¿verdad?, las comparaciones correspondientes. Esto es como sombra, altura, sombra, altura. ¿Listo? ¿Ok? ¿Ya? Ya. Vamos entonces al siguiente. ¿Ya? Vamos entonces al siguiente ejercicio. El ejercicio después del 9 viene el número 10. Vamos al 10, ¿ya? Aquí estamos. ¿Ya? Bien. El número 10 entonces habla de lo siguiente. Disculpe. Voy a aquí a correr ahí para trabajar. Listo, ya. Tenemos entonces el número 10. Una buena lectura hace que esto, ¿cierto?, tenga un buen trabajo para resolver. ¿Ya? Dice así. Una torre de 2 pisos proyecta una sombra de 20 metros. Si el primer piso tiene una altura de 15 metros y el segundo piso una altura de 10 metros, ¿cuánto mide la sombra proyectada por el segundo piso? ¡Wow! Interesante. ¿Ya? Para esto, lo primero que vamos a hacer, ¿qué será? El dibujo. Siempre hacerse el dibujo para este tipo de ejercicios, ¿ok? Ya. Tenemos una torre. Ahí está la torre.
La torre tiene 2 pisos. Vamos a poner aquí el primer piso y arriba el segundo piso, ¿ya? Dice, esta torre de 2 pisos proyecta una sombra de 20 metros. Vamos por la sombra de 20 metros, ¿ya? Esta sería su sombra y esta mide 20 metros, ¿ok? Ahora, dice, el segundo piso, perdón, el primer piso tiene una altura de 15 metros. O sea, de aquí a aquí hay 15 metros, ¿ya? Y el segundo piso tiene una altura de 10 metros. Aquí están los 10 metros, ¿ya? De aquí a acá, mide 10. ¿Cuál será la altura de la torre entonces? Saquémosla al tiro. La altura de la torre será sumar 35. 25. 25. 25. 25. Ah, 25. Eso. No se preocupe. ¿Ya? 25 metros entonces sería la altura de la torre. Perfecto. ¿Ya? Ahí para tenerlo como dato nomás, por si no servía. ¿Ya? Vamos entonces. Después dice, ¿cuánto mide la sombra proyectada por el segundo piso? Vamos, aquí. Esta sombra. Aquí me piden esta sombrita. ¿Ya? ¿Ok? Esto me están pidiendo. ¿Ya? ¿Cuánto mide esto? ¿Ya? No lo sabemos. ¿Ya? Pero podemos sí trabajar con este dato. ¿Ya? Vamos a calcular este dato primero, que es una sombra, ¿ya? Y después, ¿cierto? Vamos a calcular, restándole a 20, esa proyección de sombra que nos falta ahí. ¿Vale? Entonces, vamos a comparar, como lo hemos hecho hasta ahora. Sombra, altura, sombra, altura. ¿Ok? Pero ahora vamos a partir de aquí, de esa base. ¿Ok? Ya. Vamos entonces. ¿Cómo podemos trabajar aquí? Tenemos sombra X con su altura. ¿Cuál sería su altura? 15. 15. Perfecto. 15. Sí, estamos con la sombra, esta X que no tenemos, vale 15. X con 15. Y ahora la altura, la sombra grande, 20 metros. ¿Con quién lo comparo? Con la altura de los 20, que son todo esto. 25. Correcto. Repasemos entonces. Tenemos sombra X, altura 15. Sombra 20, altura 25. Ahí estamos. ¿Ok? Ya. Ahora simplemente multiplicamos cruzado y nos quedará entonces 25 por X. Vamos aquí. 25X es igual. 15 por 20. 15 por 20. ¿Ya? Nos quedará entonces 25X es igual. 15 por 20, eso nos da 300. Exacto. El 25 está multiplicando, pasa dividiendo, entonces X vale 300 dividido por esos 25. Por lo tanto, esta sombra que proyecta el primer piso, ¿cuánto nos daría? 12. 12. Correcto. ¿Ya? Pero 12 es la sombra del primer piso, esta sombra. ¿Ya? Y lo que nos están pidiendo es la sombra del segundo piso. Todo esto, aquí lo voy a poner como un óvalo. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, 8. si esto es exacto, si la sombra del primer piso mide 12 y la sombra total del edificio es 20, esa sombra que me falta ahí se calcula como 20 menos 12 y eso nos da 8 metros. Perfecto, ahí está, letra A. ¿Ok? ¿Se entendió eso, chiquillos? Si alguien tiene una... Perfecto. Sí, Ya, se muy entendió, bien. clarito. Clarito, qué bueno. Clarito, clarito. Ya, muy bien. Vamos entonces ahora al número 11, ¿ok? Voy a mover acá ahora mis ventanas porque cuando yo trabajo tengo que estar viendo ahí los chats, ¿ya? Y tengo que estar viendo también los participantes acá, ¿ya? Bien. Un Profe, a mí no poquitito... me quedó muy clarito. No, ya, lo explico a grandes rasgos. Ya, fíjese bien. No se preocupe, lo hago al tiro. Dice, tenemos acá una torre, dice, de 2 pisos, proyecta una sombra de 20 metros. Aquí están los 2 pisos, ¿ya? Y la sombra aquí, toda esta sombra que ve 20 metros, ¿ya? Dice, si el primer piso tiene una altura de 15, este es el primer piso, mide 15 metros, y el segundo piso mide 10 metros, ¿ya? Por lo tanto, esta torre de 2 pisos, en total mide la suma del primer piso y el segundo, o sea, 25 metros. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ya. Segundo, Sí. exacto. Me están pidiendo cuánto mide la sombra.
de este segundo piso. O sea, esto que está aquí. No lo sé. Pero para poder trabajar con esto, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es trabajar completito. Todo esto. Vamos a trabajar. También se puede hacer de otra forma, ¿ya? Voy a calcular primero esta medida. Y voy a comenzar a comparar desde aquí, ¿ya? Y digo, sombra X, lo comparo con 15, altura. Sombra X, altura 15. Vamos con la otra sombra. Sombra 20, altura de la torre 25. 20 y 25. ¿Ya? Entonces, esta X que estoy buscando acá es la sombra del primer piso. ¿Ya? Si yo después se la resto a la sombra de la torre, voy a obtener la del segundo piso que me están pidiendo. ¿Ya? Entonces, al multiplicar cruzado, despejo la X Profesor, y me... ¿Sí? pregunta, ¿por qué no calcula el tiro a la sombra del segundo piso? Porque esa es una forma y yo la hice de otra. Tan simple como eso. ¿Ya? Sí se Pero puede. se puede calcular Sí, por primero la sombra. supuesto. Ya. Yo sé que Ok. eso lo puede hacer, ¿ya? Y la idea mía es que usted lo haga de esa forma y tiene que darle el mismo resultado, ¿ya? Ok. Perfecto. Buena pregunta, ¿ya? Porque, como les dije en un principio, chiquillos, siempre hay más de una forma de resolver un ejercicio, siempre, ¿ya? Y si usted, cierto, practica, se va a dar cuenta que este mismo ejercicio lo puede hacer de una forma distinta, ¿ya? Pero para eso hay que dedicarse un poquito de tiempo, ¿ok? Ya. Vamos entonces. Encontramos que X vale 12, que es la sombra del primer piso, se lo restamos a la sombra de la torre, que es de 20, y nos da ese pedacito que son los 8 metros de la sombra del segundo piso que me están pidiendo. ¿Ok? Ahí está eso. ¿Ya? Gracias, profe. De nada, mi chiquilla. Ya. Vamos entonces ahora al número 11. Fíjese bien. Dice, observe estas 3 fotografías e identifique cuáles son semejantes. Aquí, cierto, usted tiene que tener presente que para cuando las figuras sean semejantes, la razón de semejanza tiene que ser siempre la misma. ¿Y cómo encuentro esa razón de semejanza? Comparando, ¿vale? ¿Y qué voy a comparar? Aquí. Vamos a poner alto y ancho, ¿ya? ¿Ok? Alto y ancho. Esa forma vamos a comparar. Entonces, comparamos alto 5 con el ancho 8. También lo puedo hacer al revés, no hay problema. Pero en todos tengo que hacer lo mismo, ¿vale? Si yo divido el 5 con el 8, esto me va a dar un valor de 0,625. ¿Ok? Ahora voy a hacer lo mismo con la otra figura. 7,5, altura, la comparo con el ancho, que son 12. Y al hacer esta división, también nos dio 0,625. Ahora voy con la tercera figura y comparo alto con el ancho. Quedará entonces 9 dividido con 13. Y el resultado de esta división a mí me dio Es la A. 0,692333. ¿Ya? Es la Si A. usted, exacto. Si usted se da cuenta, tanto la 1 como la expresión número 2 tienen el mismo valor de la razón. Por lo tanto, estas figuras son semejantes y la respuesta sería solamente la 1 y la 2. La 3 no, porque la razón de semejanza es otra, no es la misma que tenemos acá. ¿Ok? Profesor, Sí, cuénteme. ¿también se puede multiplicar? No, no, siempre es cuando son semejantes se tienen que dividir, ¿ya? Es la división, no es la multiplicación, Ah, ¿ya? Siempre es la porque división. en multiplicar, si yo lo hice multiplicando, a mí me sale 1,5 en Sí, ambas imágenes, en la primera y en la segunda, y en la tercera no me sale eso. Y sería la A y ya, la B, ya, ¿no? pero siempre cuando yo trabajo las razones, las semejanzas son a través de las razones, y las razones se comparan un lado con el otro, ¿ya? Y la comparación es a través de la división, ¿ya? Así no te vas a equivocar nunca, ¿ya? ¿Ok? 5 por 8 son, a ver, mira, eso no lo hice, ¿ya? No lo comparé de esa forma. Tenemos, si yo multiplico Hágalo, mire. 7.5 por 12, ¿ya? No, no te da lo mismo. Mira, si tú A mí, multiplicas sí, si yo 5 por 8, multiplico, 5 por 8 te da 40. Y si tú multiplicas 7,5 por 12, da 90. ¿Ya? Da distinto. no. Yo multipliqué, digamos en este caso, ¿Ya? la altura por ¿Ya? altura ¿Sí? y ¿Con el qué? ancho por el ancho. La altura de la primera
por la altura de la Por la segunda. altura de la segunda. Ya, sí. Sí, Sí. eso que usted Y dice, sí después- se puede hacer. Ya, ya. Ok. Sí era se lo puede que hacer. quería. Eso es de esa forma, sí, porque está estableciendo una razón, sí. Pero ten cuidado ahí, porque tienes que comparar 7,5 con 9 y después el 5 con el 9. Tendrías que hacer un cálculo más. ¿Ya? Porque tú hiciste solamente el primero y el segundo y después hiciste solamente el segundo y el tercero. Pero no sé si comprobaste el primero con el tercero. ¿Ya? Entonces, esa es No, eso no. la diferencia que hay. Aquí solamente hacemos 3 cálculos y ahí, cierto, tendrías también que buscar tú también otro cálculo para poder hacerlo. ¿Sí? Se puede hacer de esa forma. ¿Ya? Pero siempre, si vas a comparar altura con altura y con altura. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Vamos entonces con la siguiente. Tenemos ahora entonces el número, seguimos ahora con la página 80, ¿ok? En la página 80 tenemos aquí a la Mona Lisa, ¿ya? En la página 80 de la guía 7 del manual del estudiante, que es lo que trabajamos el sábado anterior, porque el sábado pasado no tuvimos, ¿ya? Trabajamos, ¿cierto?, con esto que está aquí, ¿ya? En la página 80. Dice, observa la imagen y responde las preguntas 1 y 2, ¿ya? Aquí tengo nuestras dos apreciaciones, ¿ya? Dos dibujitos. Está la figura original y está la ampliación, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál es el ancho de la ampliación de la pintura? ¿Ya? El ancho de la ampliación de la pintura, ¿ya? Aquí, cierto, podemos establecer hartas proporciones también, ¿ya? Una de ellas es la que yo voy a hacer ahora, ¿ya? Esto me están pidiendo, ¿ya? Que voy a poner X, ¿ya? El ancho de la ampliación. Aquí tengo la ampliación, este es mi ancho. ¿Estamos? ¿Ya? Y la proporción que yo establecí para trabajar con esto, dice 530, que corresponde al ancho de la original, 530, ¿ya? La comparé, ¿ya?, con la altura del original, que corresponde a 770. Y después con la ampliación hice lo mismo. Si comencé con el ancho, acá también comienzo con el ancho, que sería X. Y lo comparo con la altura de la ampliación, que serían 1155. ¿Ok? Entonces, figura original, ancho con el alto. Ampliación, ancho con el alto. Y así formo la proporción que tenemos aquí. ¿Ok? 175. Y ahora, hacemos, ¿cierto?, la multiplicación cruzada. ¿Y qué nos queda? Nos queda, ¿verdad?, todo esto. 770 multiplica la X. La letra D. ¡Ah! Ya se están adelantando ya. Tenemos igual a 530 multiplicado por 1155. ¿Ya? Entonces nos queda 770 es igual. La multiplicación de 530 por 1155 nos da 612.150. ¿Ya? Ahora, esto lo dividimos por 770. X entonces será 612.150 dividido por 770. Y aquí, cierto, me da X, que corresponde al ancho de la figura, y serían 795 milímetros. ¿Ya? Ahí estamos. Y ahí, cierto, la respuesta correcta, la letra D de dedo, como dijo el compañero. ¿Estamos? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, estimados y estimadas? No, señor. ¿No? Ok, ¿ya? Vamos entonces al siguiente ejercicio. Vamos a borrar entonces y Profe, yo continuamos. tengo una duda. Cuénteme. ¿Siempre tiene que ser el ancho por el alto? ¿No puede ser el alto por el ancho? Sí, correcto. Puede hacerlo como usted me dice, pero en las dos figuras el mismo orden. Podrías comparar alto de la original, 770, con el ancho de la original, 530. Y en la otra hacer lo mismo. Alto de la ampliación, 1155, con el ancho de la ampliación, que sería X. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Ya? Pero siempre en el orden. De nada. ¿Ya? Bien, es que esa sería otra forma de resolverlo también, ¿cierto? ¿Ya? Recuerden que no hay solamente una forma, hay más de una, ¿cierto?, para resolver los ejercicios, ¿ok? Ya. Vamos al siguiente. El siguiente ejercicio está de la página 81, ¿ya?
que corresponde también a la figura anterior también. ¿Ok? ¿Ya? Y la figura anterior, ¿verdad? También aquí sí o sí tengo que encontrar la razón de semejanza. ¿Ya? Y la razón de semejanza, fíjese bien, está la comparación, el ancho con el alto.